Un continuo golpeteo con el repretador le permite al tonelero ajustar más los aros, mientras las tablas calientes se unen formando una junta perfecta. Cuando la superficie del barro brilla y el humo que sale por los agujeros es de color blanco, significa que el proceso de cocción ya ha terminado. En pequeñas bolas, dependiendo de la capacidad del émbolo, se metía la masa en la máquina y presionando con el tornillo salía por debajo en forma de fideos, tallarines, macarrones, sopas, según el filtro que se hubiera elegido. Nuestro amigo el ladrillero pisa el barro. Cuantas más veces lo pise, mayor garantía hay de que los ladrillos no se rajen durante la cocción. El oficio de sillero, como cualquier otro trabajo artesano, requería de un periodo previo de aprendizaje dentro del clan familiar, hasta llegar a una especialización. Y a lo mejor estabas 2 o 3 días en un pueblo y a lo mejor hacer un trato, el primer trato, costaba. Pero en cuanto hacías uno, ya te salía uno, pues mira, el macho de este yo te lo cambio por el mío, porque era un poco mejor o era un poco más grande, un poco más pequeño. Otro. Mira, aún está vivo. Mira cómo agarría. Para extraer las losas, los hermanos Comella resquebrajan la piedra de la cantera con pólvora. Valentín Baseca fabricó su propio nivel con 2 botellas unidas por su fondo con un tubo que cumplía la función de vasos comunicantes. Un líquido oscuro, hecho de agua con café, facilitaba al usuario la visión de los niveles. Los tamaños habituales de los cuchillos que fabrica Dionisio Liso son de 22, 24 y 26 centímetros. Este trabajo del cañicero es más fácil si las cañas están en su punto, es decir, si se han cogido en la mengua de enero y si el proceso de secado ha sido el correcto. El artesano ya ha dado la forma al queso, pero todavía queda suero en su interior. Con unas agujas de acero clavadas uniformemente, Henry extrae por los agujeros que se forman una gran parte de ese suero. Para darle la forma de barra, Anita manipula la mantequilla con una paleta de madera hasta que adquiere la consistencia sólida y de tacto fino. Las mujeres los alineaban separando los verdes de los mustios y de los feos, pequeños y aplastados. Si la piedra estaba fría, el grano se transformaba en polvo al molerlo, pero si estaba caliente, se convertía en pasta. Este simple e ingenioso aparejo permite levantar, con el giro del husillo, los más de 700 kilos de peso de la piedra, desplazándola dentro de su radio de acción. Con el puntero, nuestro amigo el herrero hace los agujeros en la herradura, por donde más tarde pasarán los clavos que la encajarán en la pezuña del caballo. El contacto del vapor con las paredes de la larga tubería, refrigerada con el agua corriente, hace que los gases que circulan por ella se enfríen en su recorrido hasta licuarse. Calentado el caldero en el fuego de la fragua, la pasta se funde con el cobre, quedando totalmente cerradas las junturas del cuerpo del caldero. Las mujeres de San Juan de Plan dominan perfectamente la técnica de trabajar la masa, pues son muchas las hornadas que les ha tocado hacer desde que eran niñas. El lavado de todo tipo de prendas oscuras se hacía con el agua resultante de hervir la raíz de albata en un caldero con agua. A finales de septiembre, el cáñamo de flor ha alcanzado su máximo desarrollo. Tía Serena, que en otros tiempos cultivó bastante cáñamo en su huerto, va a ayudar a Dolfina a arrancar el de flor que queda dispuesto antes que el de simiente. Cualquier parte de la rueda era buena para hacer la suela, siguiendo el mismo proceso que el utilizado para las abarcas de pastor y labrador. Antiguamente, este trabajo se hacía con la tijera, y de tanto usarla se les hacían unos recios callos en los dedos a los esquiladores. Mezclados los ingredientes, llega el momento más duro del trabajo. Por eso Alfredo ha venido a ayudar a tía Serena. Machaca la mezcla con fuerza, apoyando el bación en el suelo para no dañar la mesa. La técnica tradicional apenas ha sufrido modificaciones. El secreto del producto bien hecho reside en la calidad del grano. Con el movimiento continuo y rítmico del balancín,
las piedras brutas se pulen en un baño abrasivo de agua, arena y sílice. Con la espumadera, Josefina y tía Serena van echando el jabón en unas cajas de madera y allí se solidificará en 1 o 2 días. Aunque los operarios conocían los secretos de todas las fases de este complejo proceso, cada uno se especializaba en algunas tareas concretas. Ramiro es un artesano autodidacta que comenzó la fabricación de pelotas cuando se hizo cargo del frontón de su tío. Para obtener la fibra hay que aprovechar un día otoñal soleado y sin aire. En un carasol, Hilario y su familia se reúnen para separar la fibra de la paja. Las placas de cuerno pasan a una prensa en frío donde, tras unos minutos, quedarán totalmente planas. La principal herramienta del pastor es el perro. De su buena raza y de la educación recibida con otros animales ya experimentados para manejar al ganado, dependerá el trabajo del pastor. Los ingredientes para la elaboración del pacharán dependen del gusto de cada uno. Lo que sí está claro es que la base debe estar compuesta por los arañones y para cada litro de anís hacen falta de 70 a 80 frutos según lo gordos que sean. Para que el violín tenga un sonido excelente, deben confluir 2 importantes factores. En primer lugar, la utilización de maderas de gran calidad, secadas de una forma natural, tras un lento proceso de al menos 10 años. Los agujeros de los collares deben estar situados a unas medidas determinadas para que los animales puedan trabajar a una distancia cómoda. Los intestinos y vísceras de la oveja son los principales ingredientes en algunas comarcas para elaborar, todavía hoy, las tradicionales chiretas. Hermenegildo cuelga el cascabel al hurón para poder localizarlo en el caso de que se perdiera al salir de la madriguera. Son 2 los hurones albinos de que van a disponer estos cazadores. Hay fuego, Mientras Miguel Sedal prepara otro vaso para partirlo, su hijo José se encarga de buscar la reina mirando sobre un fondo negro si ha puesto huevos. Después de marcar con una plantilla o patrón la forma de las 2 piezas principales de una marmita, Juan corta la chapa de cobre de 1 milímetro, procurando aprovecharla al máximo. El esparto utilizado como materia prima para la fabricación de los serones y otros aperos se adquiría por fajos de 12 a 13 kilos en la provincia de Albacete y más concretamente el secado del congrio a la intemperie, sobre todo en los primeros días, corre el riesgo de ser picoteado por las gaviotas que están al acecho del descuido del secadero. Por su origen natural y sin aditivos, hay una demanda de cochinilla como colorante en cosmética, farmacia e incluso en alimentación. El periodo de evaporación en verano es de 15 a 20 días y el salinero tiene que hacer diariamente este trabajo en todos los tajos, una vez por la mañana y otra por la tarde. En un rincón del poblado de Tefía, Pedro y Catalina se han reunido para mostrarnos la técnica de la cestería de palma. Mientras Catalina trenza la empleita, Pedro nos va a hacer un palmito para el Domingo de Ramos. Con una piedra, su hermano Pedro golpea con fuerza las piñas hasta que se chafan y los piñones se separan de las cáscaras. Una vez que la pieza ha tomado la forma adecuada, Florian la coloca en la prensa, donde soportará la presión de la madera durante unas 5 o 6 horas y perderá el suero sobrante. Se van entrecruzando y anudando las hebras mientras la aguja sube y baja atravesando la tela. Santiago no conoce la enfermedad del estrés ni del consumismo. Él se define autosuficiente y se muestra orgulloso de su huerto que sigue cultivando como le enseñaron sus Llega el antepasados. momento de hacer la caja de resonancia a las chácaras. Para ello, Isidro utiliza una barrena lo más gruesa posible que le permita ahorrar trabajo en la fase siguiente de recrecer el agujero. Al quedar cegados por la luz del fuego, estos artrópodos se pueden capturar con toda facilidad, pero tiene que ser antes de que llegue otra ola y se los lleve. La locera prepara unos churros de barro que va pegando al fondo de la pieza. Poco a poco, con estas tiras, levantará la pared de la hornilla. Golpeando con la pértiga en la superficie del agua,
El pescador atemoriza a los peces y los obliga a desplazarse rápida y desordenadamente por ese tramo del río hasta quedar enredados en la doble malla que tiene la trampa que les cierra el paso. La vieja se pesca a la orilla de la costa durante todo el año cuando la mar está buena. Antes de existir los taladros, los agujeros se hacían a golpe de puntero sobre el hierro en caliente.